Hola, buenas tardes. Estamos grabando la clase que correspondía para el día de ayer, que era Filosofía de la Educación para el grupo en Psicopedagogía Escolarizado Generación 25A, correspondiente, como dije, el día 12, sea el día de ayer, de 10 a 1 de la tarde, la cual no se pudo dar. Pero aquí estamos, yo soy Jorge Alejandro Solano Ponce, maestro, e inicio con un Tucari Temay. Tucari Temay son palabras náhuatl, raíces de nuestra historia, que significan ten un buen día, un bonito día, un día perfecto. Y eso se lo deseo a todos ustedes. Generalmente les pongo diapositivas con paisajes, con eventos, con personas, para que ustedes vean algo más allá de lo que se aprecia en la fotografía, lo que les hace sentir, lo que les hace vivir, lo que les hace recordar, para ver más allá de lo que vemos únicamente con los ojos. Aquí, si fuera presencial, les preguntaría ¿qué sienten? ¿Qué les hace vivir? ¿Qué les hace pensar esta diapositiva? O esta otra. ¿Es un atardecer? ¿Es un amanecer? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace ver más allá de lo que estamos viendo? O a la vez esas dos estructuras históricas, simbólicas de nuestra capital, ¿qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar? A lo mejor algo relacionado con el 19 de septiembre, no sé, cada quien tiene su posibilidad de ver y de sentir. O esta otra de nuestros ancestros, antes de Tenochtitlán, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se hacen dioses. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué ven realmente en ello? Y como les decía, el tema es filosofía de la educación, el que vamos a ver, analizar, a platicar simplemente en este ratito. ¿Qué ven aquí? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace recordar? ¿Qué les hace vivir? ¿Qué les hace ser? ¿Qué les hace estar? No sé, cada quien siéntalo, piénsalo, vívalo, véalo. Pero lo que sí nos dice Karl Popper es que la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. ¿Habrá alguien en esa condición, con esa tendencia? No sé, analicémoslo, pensémoslo, decidámoslo, veámoslo, critiquémoslo. Yo soy fulano, Jorge Alejandro Solano Ponce, médico general por el Politécnico, especialista en medicina familiar por el Seguro Social, con diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y diplomado en tanatología por el ISSSTE, asesorado por la UNAM, diplomado en tanatología y terapia de duelo por el INPO, diplomado en tanatología por el INPO también, diplomado en hipnosis ericksoniana, también en el INPO, y un diplomado en DIDIES del Seguro Social, que significa diplomado en investigación, en docencia e investigación en estados de salud. Eso era por ser directivo, porque fui directivo en el Seguro Social durante un tiempo. Tomé también un diplomado en pedagogía en la FE Zaragoza, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, porque ahí fui ayudante de profesor B durante 19 años, o sea, dando clases también. Soy profesor del curso de interpretación de electrocardiogramas para médicos familiares. En las clínicas de medicina familiar del ISSSTE o unidades de medicina familiar del Seguro Social ya contamos o cuentan ya con electrocardiógrafos, y el médico familiar no sabe interpretarlos o no sabía. Bueno, los pocos que han acudido a mis cursos ya saben, ya tienen nociones para continuar ellos su aprendizaje y conocimiento.
y que le sea práctico y que le sea de utilidad este electrocardiógrafo. Realicé una maestría de educación en La Salle y maestría en tanatología en el IMPO. Era estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero ya aprobé todas las materias y únicamente me falta que vuelvan a entrar en actividad las situaciones administrativas, las oficinas de filosofía, para seguir los trámites para una titulación. Y estudié parte de la maestría en hipnosis ericksoniana en el Centro Ericksoniano de México. A la vez tengo ciertos conocimientos en relación a costumbres, vivencias de nuestras raíces, como es el temazcal, como es el ceremonias del fuego, como es el ceremonias del sol, como es el conocimiento de chamanes. El chamán tomado como hombre de conocimiento, como el que ve en la oscuridad, no como hechicero, no como brujo. Es esa persona que tiene contacto con la naturaleza, tanto con la flora y la fauna, y por ese mismo contacto y conocimiento puede realizar curaciones, puede realizar orientaciones, puede ser guía, puede ser maestro, puede ser compañero. En este curso pues tenemos que ver la calificación. Va a haber un examen, va a ser el 50% de la calificación y el 30% de asistencia. La asistencia obviamente en estas condiciones no puede ser cuantificada, pero yo espero que de todas las clases que tengo programados con ustedes, pues podamos vernos y cuantificar esa asistencia. Son cerca de 12 clases, entonces ahí lo vamos a ver, o si no, con la consulta de estas clases, de estas videoclases, mediante unos trabajitos, que va a ser el 10% de tareas, y la participación va a estar dada también aquí mediante estas conferencias, mediante internet. Les voy a dar mi correo al finalizar la sesión de hoy, para que ahí me envíen comentarios, tareas, sugerencias, no sé, y entonces esto va a formar la calificación. Este señor pensante que tenemos al lado derecho piensa, obviamente, va a parecer nimiedad con el cerebro, un cerebro que todos tenemos, pero que a veces no utilizamos adecuadamente, antes de que nos comience a fallar con el paso del tiempo, o sea, con la edad. Los griegos decían que la filosofía, una de las funciones es, o era, el realizar preguntas, el hacer preguntas, el estar preguntando de todo, de todas las vivencias, de todo lo que veían, de todo lo que se encontraban en la vida. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad de estas vivencias, de hacer preguntas, es el de pensar, el de razonar, aunque no encontraran las respuestas. Por ejemplo, los presocráticos, antes de Sócrates, pensaban en la creación del universo, del cosmos, de la naturaleza. Y en eso se afanaban en todo su tiempo para estar pensando eso. Y algunos decían que el origen de todo era el agua, porque el agua líquida corre como la sangre, el agua evaporada es el aire, y el agua sólida, el hielo, se podía solidificar más y formar piedras, tierra, montañas, etcétera. Es lo que ellos consideraban en su pensamiento en ese entonces. Otros consideraban que era el aire, otros consideraban que era el fuego, otros consideraban que era la tierra. Eran 7 los filósofos presocráticos de mayor importancia que nos menciona la historia. Inclusive había uno que decía que el cosmos era una bóveda que cubría a la tierra, una bóveda con pequeños orificios, y que atrás de esa bóveda había fuego, porque al voltear a ver el cosmos, al voltear a ver el cielo de noche, se ven los pequeños orificios, las estrellas, que él consideraba que eran orificios, y hay ocasiones que se ve tintilar las estrellas de un color anaranjado rojizo, que pareciera ser fuego.
con la capacidad visual que ellos tenían en aquel entonces, que nada más era la agudeza visual que cada quien tenía, pues él pensaba que se trataba de ello. Y tenía cierta razón. Había un maestro que decía que para poder entenderlos no nada más de criticarlos, calificarlos y juzgarlos y decir que era incongruente lo que se pensaba, sino que hay que retirarnos a ese momento histórico, estar con ellos, metafóricamente hablando, y pensar como ellos. Y de esa manera nos damos cuenta de muchas cosas. Y Sócrates decía, bueno, entonces elaborar las preguntas y el hacerlas nos satisface, nos llena, nos hace sentir diferentes, por no decir que mejor. Y hay ocasiones que hacemos un planteamiento de pregunta de tal manera, tan correctamente, que ahí mismo está la respuesta. Pero la finalidad es el pensar, el razonar, el criticar, el juzgar, el fundamentar. Y agregando aquí, filosóficamente hablando, lo que Sócrates le decía a sus alumnos, que es lo que va a pasar con ustedes. Sócrates les decía a sus alumnos, yo no te voy a enseñar filosofía, yo te voy a enseñar a filosofar. Entiéndase lo que se deba de entender cada quien de ustedes. Y esa puede ser la primera tarea que me pueden mandar. ¿Qué significa filosofar en lugar de enseñar filosofía? En presencial pues están prohibidos los teléfonos, apagados generalmente, porque tampoco es permitido que estén saliendo a contestar o a hablar. No creo que haya algo tan urgente. Bueno, si hay un temblor pues sí. Pero bueno, esperemos que no se dé la necesidad de estar llamándole la atención por ello. Y luego existe un poquito de más agresión contra los estudiantes. Uno, según reglamento dice que 2 retardos hacen una falta, que ahorita ventajosamente pues no hay ese problema. El inicio puntual de la clase con el quórum o con la cantidad de personas que se encuentren en ese momento. Y yo les pido evitar la abolición. Eso también se los dejo de tarea, que vean qué cosa es la abolición. Y yo los felicito. Los felicito porque personas que están aquí trabajan, tienen familia, tienen otras obligaciones, mas sin embargo están aquí dando su tiempo para ser mejores, para progresar, para seguir en un camino de corazón, que hablaba de ello Carlos Castañeda. No sé si han escuchado de Carlos Castañeda, un antropólogo que decían que era brasileño o peruano, pero él decía que no, que él era, más bien pensaban que era peruano y él decía que era brasileño. Pero al final de cuentas él estudió en Estados Unidos antropología y se vino a México a hacer su servicio social, y él quería estudiar el efecto del peyote en el ser humano, por no decir en los habitantes de Sonora. Y conoció a un chamán, a un hombre de conocimiento, que era don Juan Matus, que con él estuvo cerca de 20 años, creo. 20 años aprendiendo en diferentes momentos, pero 20 años. Eso me recuerda a los filósofos. Platón, por ejemplo, con Sócrates estuvo 20 años. 20 años aprendiendo de él, aprendiendo con él. Y entonces Carlos Castañeda en una ocasión le dijo a don Juan Matus, le preguntó, oiga, maestro, ¿qué camino debo de seguir en la vida? Obviamente Carlos Castañeda era joven. Y entonces le pregunta, ¿qué camino debo de seguir en la vida? Porque el tiempo pasa rápido y se va rápido y la vida se va con él, junto con el tiempo. Y yo quiero vivir plenamente, totalmente, pero sin equivocarme de camino. Y don Juan Matus le contestó, sigue tu camino de corazón, el que tenga corazón para ti. Y Carlos Castañeda le pregunta, ¿y dónde voy a ver el corazón en el camino? Y don Juan Matus le contesta, el camino de corazón para ti es aquel camino donde estás contento, estás aprendiendo, te desarrollas, eres mejor, sientes placer. En una palabra, tienes ganas de estar en ese camino siempre, en cada momento. Si fuera un trabajo, estarías triste el viernes porque no vas a ir a trabajar sábado y domingo, y estarías contento el domingo en la tarde porque al día siguiente vas a regresar a esa actividad. Cuando es al contrario, que te pones contento, o eres de las personas que dicen gracias a Dios que es viernes, significa que no estás en tu camino de corazón, que no estás viviendo plenamente lo que deseas vivir.
y el tiempo sigue pasando y el tiempo va a pasar. Entonces, yo ahí también les comento que hagan un plan de vida, no los conozco, no los veo, pero si son jóvenes, háganlo a 20 años, con intermedios a los 5, o a los 3, a los 5, a los 7, a los 10, a los 15, a los 20. Pero vean cómo quieren estar en 20 años en 5 aspectos. El primero es el físico, de salud, de condición física, en 20 años. Ahorita supongamos que tienen 30, bueno, los 50 años, ¿cómo quieren estar? Económicamente, ¿qué quieren tener? ¿Qué quieren? ¿Dónde quieren estar? ¿Qué viajes quieren haber realizado? O realizar, no sé. Otro, el espiritual. Aunque sean ateos, todos estamos conectados con un ser supremo, con la energía suprema. Y tenemos un origen y vamos a tener un fin. Entonces necesitamos estar espiritualmente bien con nosotros mismos. El cuarto es el familiar. Quiero estar casado, no casado, con hijos, sin hijos, con familia, sin familia, no sé. Y el quinto, el profesional. ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero desenvolverme? ¿Cómo quiero estar? ¿Qué tanto conocimiento o qué tanto reconocimiento quiero tener? Y entonces, al planearlo a 20 años, van dirigiendo su camino hacia esa meta. Y si están a gusto y contentos y realizándose en lo que están haciendo, van en su camino de corazón. Si nada de eso se está dando, significa que hay que cambiar de camino. Cuesta salir de esa área de confort. Cuesta, duele, molesta. Pero hay que hacerlo para aprovechar la vida. La vida se puede terminar en cualquier momento, como pasó ahorita en algunas personas el 19 de septiembre. Y a lo mejor vivieron o no vivieron, desconozco. Pero es importante vivir plenamente cada momento. El hoy y el ahora, decimos en tanatología. Y estar en paz con nosotros mismos. Hoy. Mañana quién sabe estemos. Ojalá y sí. Y entonces, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, hacerlo a 10 años. Y a los menos, mucho menos jóvenes, pues a 5 años a lo mejor. Y con interferencias de 1 año, 3 años, 5 años. Llegamos a los 5 años, volvemos a planearlo. Llegamos 5 años, volvemos a planearlo. Y cosas factibles, con los pies en la tierra. No querer poner a lo mejor quiero ser presidente de la república. Pues a lo mejor alguien pudiera, pero bueno. Más bien parecería una fantasía irrealizable. Continuamos el tema. Todos nacimos con alas. Pero es nuestra tarea aprender a volar. Y así pasa con... Pues el principal ejemplo es un ave. Donde va con papá ave al árbol, a la rama del árbol. Y dice, vas a volar. Y la cría, el hijo pajarito dice, no, está alto. ¿Y qué hace el padre? Pues lo avienta. Y tiene que aprender a volar. Entonces, en esta vida, metafóricamente hablando, a veces necesitamos el apoyo de alguien. Un empujoncito de alguien para poder volar y aprender a volar. Y esto se hace con el conocimiento. Se hace con la preparación. Se hace desarrollando más habilidades y más destrezas, que es lo que están logrando en este momento. Para este tema les voy a recomendar una bibliografía. 2. Filosofía de la educación hacia una pedagogía para América Latina, de Alfaro López Héctor, de la UNAM. Ese libro no lo pude conseguir porque creo que tengo que asistir a las librerías de la UNAM y no he podido. Pero bueno, si alguien lo consigue, pues me lo presta para verlo, porque en internet aparece, pero únicamente la pasta. No aparece el contenido. La filosofía de la educación, de Genis Fulat, Octavio. Sí se encuentra comercialmente, al igual que la filosofía de la educación, de Moore. De Trillas, se me hace muy sencillo, por no decir muy simplista. Pero bueno, de algo sirve. Y si ustedes van a la carrera de psicopedagogía, pues tienen que saber algo de filosofía de la educación. Y entonces, bueno, esos son los que se recomiendan. Si pueden tener 1 o 2, perfecto. Y si no, pues el que ustedes deseen, siempre y cuando obtengan buen conocimiento de ello.
La República de Platón es el más hermoso tratado de educación que jamás se ha hecho. ¿Y quién dijo eso? Lo dijo un filósofo francés, Rousseau, que falleció en el siglo XX y tiene una cantidad de libros. Entonces es creíble la opinión que da. Aquí la gran ventaja o tristeza, o no sé cómo llamarle para ustedes, es que van de pedagogos, de psicopedagogos, estamos viendo filosofía y educación. Luego entonces la tarea va a ser leer este libro, La República de Platón. Había un maestro que decía, con ustedes se terminan las clases, bueno, teóricamente el 15 de enero del siguiente año, el 15 de enero, estamos octubre, noviembre, diciembre, y el 15 de enero son como 3 meses y medio. Alguien decía, para poder leerlo oportunamente, porque voy a pedir un ensayo de este libro, y a lo mejor hacemos, depende de la cantidad de alumnos que tenga este grupo, una tipo mesa redonda, pero bueno, eso lo voy a saber hasta que vea la cantidad de alumnos que son. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, o lo que pueden hacer, es sumar los días, cuenta total, y dividir entre el número de páginas y de esa manera leerlo de manera total y oportuna. Aquí la idea va a ser a lo mejor entregarlo antes de las vacaciones de diciembre, el ensayo, para darme la oportunidad de leerlo y poderlo comentar más adelante. Tarea 2, ¿qué les queda? Y haciendo preguntas filosóficamente. La primera presencial era la postura, la ponencia. Era preguntarles a ustedes qué es la educación, qué es la filosofía, qué es filosofar, que ya más o menos una idea tienen. Bueno, ya me pasé. Aquí se los iba a preguntar, pero ¿para qué nos educan? ¿Para qué nos hacen cursar la primaria? Inicialmente, un señor Durkheim decía, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas, por los adultos, sobre los jóvenes, o las generaciones aún débilmente socializadas. No necesariamente eran niños o jóvenes, pueden ser adultos, pero no están bien socializados. Y para eso sirve la educación, para socializar a la gente. ¿Qué significa socializar a la gente? Enseñarles las costumbres, leyes, obligaciones y derechos en la sociedad en que están viviendo. Es diferente la sociedad de Europa a una de América Latina, a una de Estados Unidos, a una de África, a una de Asia. Entonces, generalmente ahí tienen que educarse en base a su sociedad, a sus costumbres. Para eso sirve la educación, en parte. Inicialmente, en épocas muy antiguas, la educación servía para enseñar a sobrevivir a la persona en el medio donde vivía, en el medio donde habitaba. Se le enseñaba cómo cazar, cómo preparar los alimentos, cómo construir armas, cómo defenderse, cómo cuidar a sus gentes. Todo eso se les enseñaba y eso era educación, socializar a la persona en el medio donde vivía. Y actualmente se sigue haciendo, ya con ciertas variantes, pero se sigue haciendo. La razón interviene para hacerse con la positividad educacional. La positividad significa que es la praxis la que favorece la educación, o sea, la práctica, no tanto la teoría, pero actualmente se considera que tanto la teoría como la práctica son necesarias para tener una buena educación, una buena socialización. Por ejemplo, inclusive, si estudiamos medicina,
se enseñan los padecimientos, enfermedades, situaciones que interfieren con la salud en la población donde habita el médico. Por ejemplo, yo estudié en el Distrito Federal, medicina, en el Politécnico, y el servicio social me fui a hacerlo a Puente de Ixtla, en el estado de Morelos, rumbo a Acapulco. Aquí en México nunca vi un alacrán. Aquí en México nunca estudiamos en infectología o en microbiología a los alacranes, menos la picadura, menos los efectos de la toxina, menos el tratamiento. Y allá tuve que enfrentarme desde el primer día que di consulta a personas con picadura de alacrán. A la semana yo me quería regresar, quería renunciar a la plaza porque para mí era bien estresante, no sabía cómo atenderlos. Entonces yo no fui socializado a la región para aprender a atender a las personas de la región a donde me iba a ejercer la medicina. Así pudo haber sido en el norte, pudo haber sido en donde hay más alacranes, que es Sonora, Nayarit, no sé dónde. Y ahí son más severas los efectos tóxicos por la picadura de alacrán, o donde hay araña negra, viuda negra, o donde hay serpiente, la coralillo y demás. Y eso no lo pensamos. Ahí los maestros no se preocupan por socializarnos, a veces por la ignorancia que tienen de las diferentes regiones. A lo mejor porque solo me interesa dar mi clase y tan, y hasta ahí llego. Entonces es bien importante eso. Y la positividad educacional es tener la práctica, bueno, la teoría y la práctica. Cuando alguien, me acuerdo que iba a operar, en las primeras ocasiones que iba a operar, el médico que lo estaba asesorando, el cirujano que lo iba a asesorar, le preguntaba primero la teoría, ¿qué vas a hacer quirúrgicamente hablando? Y el médico tenía que describirle, el que iba a operar, el que estaba aprendiendo, describirle toda la teoría, todos los pasos, uno por uno. Ok, sabes la teoría, ahora vas a realizarlo. Y entonces se comenzaba a practicar, bueno, a hacer la cirugía, y ya salía adelante, y tenía, vamos a decir, el permiso para hacerlo. Y entonces esa era la manera de hacerlo. Y aquí, agregando acerca del positivismo, que es la teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. O si es el darme cuenta, el saberlo, el palparlo, el olerlo, el verlo, el escucharlo. Eso es lo interesante de la educación. No únicamente tratar de cumplir con un programa para salir adelante, para decir, ya di mi programa. Y lo más importante es enseñar al alumno a aprender para la vida. Alguien decía por ahí, no me des un pescado, enséñame a pescar, porque un día se me va a acabar el pescado y no voy a saber qué hacer. Entonces, con justa razón, lo preguntaba y lo decía. Pensantes, ya hablamos de filosofía, hacer preguntas. ¿Ahí qué ven? Yo les preguntaría, ¿qué ven en la fotografía del lado izquierdo del pensante y qué ven en la fotografía de esa estructura antigua del lado derecho? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace reflexionar? Eso es lo interesante, es lo bonito de ver más allá de lo que ven mis ojos. Alguien diría, ve con el corazón, pero bueno, alguien va a decir, el corazón es un órgano que solo sirve muscular, que solo sirve para bombear sangre, no ve nada. Pero bueno, tradicionalmente, poéticamente e históricamente se considera el corazón como una parte importante de las emociones y de los sentimientos. ¿Por qué cambiarlo? Vamos a continuarlo, metafóricamente hablando. Y decía Aristóteles, somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Hay personas que tienen memoria fotográfica y con ver un solo momento algo lo memorizan. Ya vemos los que tenemos que estar repitiendo lo que queremos aprender. Repite. Y luego nos cuesta que se nos quede ese conocimiento. Pero
una vez que quedó en nosotros, ya no se olvida. Eso es lo interesante. Y aquí el mejor cirujano, o por qué no, es el que opera mucho, el que usa mucho las manos. El mejor conductor de autobús, el que conduce cada, o sea, ahí viene cada momento. Y así en cada actividad, el que realiza actividades repetidas y forma un hábito, es el que tiene la excelencia. Entonces de nosotros va a depender, psicopedagogos, conocimiento, teoría, pues aprender y luego actuar con los alumnos. Y eso va a dar la excelencia. Y no importa que seamos tercermundistas, pero podemos llegar a ser de una gran excelencia, de una gran capacidad. Ahora vienen los pleitos. ¿Qué significa educación etimológicamente? Hablan de fonética y morfológicamente. Educare, que significa conducir, guiar, orientar, que es lo que se hacía en la educación tradicional, ortodoxa, que a mí me tocó. El maestro era el sabio, el maestro era el que tenía la verdad, el que tenía el conocimiento, al que a lo mejor no pudiéramos contradecir, preguntar a lo mejor, pero con dificultad. Entonces educar viene de eso, de guiar, orientar estrictamente. De otra manera es llevar paso por paso a la persona, con amabilidad, hasta con alegría. Y eso es una educación diferente. Y semánticamente, o sea, lo que significa la palabra es educere, hacer salir, extraer, dar a luz. Esto viene de Sócrates. Sócrates decía que existían, bueno, en su época, que existían dos mundos. Uno, el mundo físico, donde estamos en este momento, que todavía continúa. Y el otro, el mundo de las ideas, que todos pasamos por ahí. Entonces todos traemos un conocimiento guardado, arrinconado, pero con la educación nos hacen salir ese conocimiento, que lo saquemos, que lo demos a luz. Y él decía dar a luz el conocimiento, porque él era hijo de una matrona, de una partera. Y él utilizó una técnica para que la persona, para extraer el conocimiento de esa persona, para hacer que diera a luz el conocimiento, que se llama mayéutica. Y la mayéutica consiste en hacer preguntas, ni afirmación ni negación, puras preguntas. Y se requiere una gran habilidad para lograr la excelencia. Y Sócrates lo logró. Que tanto fue así que al hacer parir el conocimiento a otras gentes que en ese momento se consideraban sabios y presumían de ser sabios, y siendo que lo rebatió rotundamente Sócrates, lo acusaron, 2 cargos. El primero fue de no creer en los dioses de la ciudad, de impiedad. Y el segundo fue el de dar conocimientos inadecuados a los jóvenes de la ciudad, de Atenas. Y págatelas, que meten la demanda al Senado y que lo someten a juicio y que sale culpable. Porque eran 500 del Senado, no me acuerdo cuántos votaron a favor y otros en contra, pero quedó culpable. Y le dieron 2 caminos a seguir. Bueno, 3. 1, desterrado. Eso era bien común en aquellas épocas. Correr de la ciudad a las personas. El segundo, o bueno, la otra opción, quedarse en su casa pero no volver a ejercer la filosofía en ningún momento. Y el tercero era la pena de muerte. Entonces sus seguidores le decían: el destierro, tu casa. Y él dijo: no, porque hacer eso es negar la enseñanza que yo he dado.
es negar mis ideas, es negar mi conocimiento. Y como yo estoy a favor de lo que he enseñado, que para mí es una, vamos a llamarle verdad, acepto la pena de muerte. Y si se acuerdan, a él le dieron cicuta, que es un veneno obtenido de un árbol. Cicuta la tomó y falleció. Y tiene otras situaciones, su historia, que todas las describe Platón en la Apología de Sócrates. Eso, si nos da oportunidad, también la vamos a, bueno, si quieren la leemos, como un evento de vida, como un evento de defender el conocimiento y las ideas que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Un filósofo decía por ahí, una vida que no se arriesga no vale la pena ser vivida. Entonces la pregunta que yo les haría si estuviéramos de manera presencial a cada uno es, ¿has arriesgado tu vida en algún momento? Y entonces, no sé qué me contestarán. En algún grupo alguien me dijo, yo sí, me aventé en paracaídas. Dije, híjole, ese sí. Y otros, X situaciones. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos arriesgado la vida? ¿O vivimos cómodamente en nuestra área de confort? No sé. Entonces, por eso es el término de dar a luz. Y esto da dos modelos conceptuales, uno directivo, de intervención, que es el que les decía, que yo soy la ley, yo maestro, yo soy el que sé y tú te aguantas. Y la otra es el de ayudar, de desarrollo, de ayudar, o sea, así como, bueno, yo sé que hay buenos médicos parteros, ginecólogos, bueno, obstetras, parteras, que les llaman comadronas, y que son bien amables y bien hábiles con su labor de ayudar a parir a la gente. Entonces, ese modelo de educación, que es el de educere, sería el más adecuado para nosotros. Porque al final de cuentas va a haber una alegría. O sea, esperando que todo salga bien en el parto, que nazca bien la criatura y demás, es un momento de alegría, de gozo, de satisfacción. Que el otro, de reprimenda, de hostigamiento, de mandato. Y yo les pregunto, ¿será conveniente que la educación sea hedonista? Contéstenlo también. La educación es un proceso de inculcación, o sea, es de enseñar un algo. Y yo enseño, maestro, ustedes aprenden cultura, moral y conducta. Cultura es la ética, más bien, perdón, la estética. La estética que habla de la belleza en general, la moral, la ética, que es la manera de comportamiento y lo conducente al conocimiento para conducirte, para hacer cada momento diferente y mejor. Y es como las generaciones jóvenes asimilan el patrimonio cultural de los adultos, o sea, existe la continuidad de la cultura de esa región. Y muchas veces se enorgullecen de ello. Aquí en México, no sé si les pase a ustedes o a alguien de provincia de esta República Mexicana. Yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, estaba la casa del estudiante michoacano y había puro michoacano. Y se defendían entre ellos y se ayudaban entre ellos. La casa del estudiante sinaloense, lo mismo. Y así de cada estado de la República donde no había facultad de medicina en su estado. En cambio, los del DF estamos desperdigados. Y no tenemos, bueno, yo hablo por mí, un apego a la raíz donde nacimos, de esa manera, como esas personas. Aunque en México hay colonias que sí se sienten de esa manera, como Tepito, la Bondojito, la Buenos Aires, que ellos se sienten como si fueran de provincia en la ciudad. Pero bueno, entonces es continuar la cultura y todo lo demás. Por eso México luego se siente sin seguridad y sin dirigencia. Les decía, inicialmente era la supervivencia individual y por consiguiente del grupo, o sea, de toda la gente, de todo el lugar, de todo el espacio.
pero todo es personal. O sea, se individualiza el conocimiento, se individualiza la enseñanza y se individualiza el aprendizaje con un patrón general para que todos actúen de la misma manera. Y de esta manera perfeccionamos la personalidad de la gente. Que aquí la pregunta sería, ¿qué cosa es la personalidad? Eso también se los dejo de tarea. Para que me manden un primer escrito antes de la siguiente clase con esas preguntas que les voy soltando. Ustedes vayan anotándolas y me las van contestando. Breve, media cuartilla, una cuartilla. Esas contestaciones yo se las pido a mano. Porque en la actualidad es bien fácil copiar, pegar y mandar. Y no me interesa eso. Me interesa que lo lean. Y por lo menos si tienen que transcribirlo a mano, lo tienen que leer. Y para mandármelo lo pueden hacer mediante fotografía. O sea, ustedes saben más que yo de estas situaciones y me lo pueden hacer llegar. Obviamente poniendo su nombre, la materia y la escuela. Y de preferencia el día y la hora, porque tengo varios grupos con la misma materia. Entonces, y esa es la participación que vamos a tomar en cuenta para la calificación. ¿Sale y vale? Se justifica en la determinación biológica del hombre. Sí, porque luego no tenemos respuestas. Ya ven que los niños a los 3 años de edad preguntan ¿por qué? Todo, ¿por qué? Todo lo que se les dice piden un por qué. Y son situaciones vitales que a veces son satisfechas porque son contestadas oportunamente. Pero una gran mayoría no tiene nada de contestación que convenza a la persona. Y lo peor es que se continúa así a través de los años. Y entonces, ¿qué tipo de ciudadano, qué tipo de persona estamos creando? Y la educación, volvemos a lo mismo, es necesaria para la supervivencia humana. Y legítima. Te pueden enseñar a defender o a poner la otra mejilla. Eso ya va a depender de la cultura. Tienes que aprender a vivir. Y eso te hace ser de un modo o de otro. Puede ser agresivo, puede ser tranquilo, puede ser dejado, puede ser violento. No sé, puede ser intelectual, puede ser ignorante, puede ser comerciante, puede ser ejecutivo. Lo que tú mandes y digas. Pero eso lo hace la educación. Ejemplos es lo que ya mencioné. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía muchas veces se confunde con la enseñanza, con la educación. Y la pedagogía significa, viene del griego país, niño, y hago, conducir, educar. Antes se le llamaban pedagogos a los que conducían a la educación a los niños, o sea, a la escuela, y eran los esclavos. Estoy hablando de la época de Grecia. Entonces el esclavo conducía al alumno, bueno, al hijo del amo, al lugar donde daban enseñanza, y se le llamaba pedagogo, porque era el que llevaba al niño al lugar de la enseñanza. Y les digo, definirlo se confunde con educación, pero aquí vamos a ver la diferencia. Otra vez Durkheim trata de precisar el contenido de este concepto considerándolo curiosamente como una teoría práctica de la educación. A ver, vamos a ver si viene algo más. Sí. El papel de la pedagogía no es sustituir a la práctica, sino de guiarla, esclarecerla, ayudarla en su necesidad de llenar sus lagunas. En otras palabras, el pedagogo es el que planifica la educación, qué es lo que se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar, a quién se le debe de enseñar, en qué tiempo se le debe de enseñar. Y el maestro profesor es el que pone la práctica, el que enseña. Entonces, por ejemplo, aquí yo entro a enseñar esta materia y a mí me dan un programa. Tienes que desarrollar esto. Entonces, quien establece ese programa es el pedagogo. Fundamentado en la sociedad donde vivimos y qué tipo de alumno o de preparación de alumno queremos obtener al finalizar la preparación. Es la secuencia entre pedagogo y profesor o maestro.
el que enseña. Entonces yo espero que les haya quedado clara la diferencia para que el que sea, ustedes son psicopedagogos. Entonces ustedes teóricamente no es de enseñar, sino de planear la educación en el psique o con la intervención del psique. Entonces su tarea es encomiable porque tiene mucha trayectoria, pues, para enseñar a muchas gentes, y eso es digno de alabanza. Y ya mencioné 2 veces por ahí a Durkheim, que es Emilio. Nació el siglo XIX, fallece a principios del siglo XX. ¿Él quién era? Un alto representante de la sociología moderna, bueno, de esa época. Profesor de la Facultad de Letras de Burdeos, en la Sorbona y en la Escuela Normal Superior de París. Entonces, ¿qué estudia la sociología? Las relaciones entre personas, los hábitos, las costumbres, la cultura. En una región, ¿cómo deben ser? En un país, pues, ¿cuál es una región? Y entonces hay que ser sociólogo también, para conocer los rincones de nuestro país. Por ejemplo, no sé si ustedes la edad que tengan, pero en México, sexenios pasados, a un presidente, me imagino que a un asesor del presidente, se le ocurre la magnífica idea de enviar laptops, computadoras portátiles a la sierra de X estado de la República, para que los niños aprendan inclusive inglés. Y alguien dijo, ¿y para qué carambas quieren aprender inglés los niños de la sierra? Allá a lo mejor lo que tienen que aprender es cómo cultivar. A lo mejor poner un criadero de truchas, bueno, hablando de algún lugar de la República, o de tal tipo de pez. No sé, un criadero de mamíferos, algo para la supervivencia de ellos, que aprender inglés. Y alguien inclusive hizo la burla, yo no sé si fue real o no, que decían que ni electricidad tenían, entonces ¿dónde iban a conectar las computadoras? Entonces ahí el pedagogo como que no funcionó. Y la otra fue recién, que a los niños de quinto de primaria se les regalaba una tableta para estudiar. Entonces yo digo, bueno, no sé el fundamento real. A lo mejor sí funcionaba, porque yo sé que hay escuelas de educación superior, licenciatura, donde tienen que llevar computadora necesariamente. Pero bueno, son las gentes de esas escuelas. Los demás todavía seguimos con algo de modernidad, pero no tanta. Y aquí, bueno, no, eso ya es una postura filosófica que no me conviene mencionar hasta que los vea de frente. Y enseñó pedagogía, al mismo tiempo que la sociología. Se le gustaba la docencia. Entre 1885 y 86 se trasladó a Alemania, viajó. Publicaba en revistas francesas, filosofía, ciencias positivas, y por eso fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía en la Universidad de Burdeos. O sea, esa es la trayectoria de lo que digo, fue su plan de vida, a lo mejor, no sé, ya no le puedo preguntar. Pero a lo mejor él dijo, yo quiero llegar a ser el encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía en la Universidad de Burdeos. Entonces fue preparando y fue haciendo lo necesario para llegar en esa programación de vida, que es lo interesante y lo importante, que cada uno de nosotros debiera de tener, para llegar a esa culminación, a llegar a esa meta. Y llegar a la meta no es decir, ya finalicé, no, simplemente es, terminé una etapa de mi vida, pero ahora lo que necesito es planear otra etapa de mi vida y así continuar hasta la vejez. Bueno, ya dijimos que enseñó pedagogía y sociología. Aborda la educación en la medida en que se demuestra que se trata de un hecho social. Entonces,
había que demostrar para qué le enseñabas a la gente. Dicen, yo no sé, que a veces el gobierno le interesa que la persona o que sus ciudadanos permanezcan en la ignorancia, en la incultura y en el analfabetismo. Yo no sé, políticamente. Pero ¿tiene alguna utilidad para ellos? No sé, cada quien contéstelo. Luego lo platicamos. Pero también lo anotan en su tarea. Y entonces hace que la sociología y la pedagogía se unan. Dicen, van de la mano, son consecuencias, entonces deben de continuar. Dice, su obra sociológica aporta a los educadores una doctrina original y vigorosa sobre los principales problemas de la educación. Y es lo que les digo, ¿para qué llevar computadores a los niños de una sierra que no saben ni leer, ni escribir, ni hablar siquiera, y a lo mejor hablan un dialecto? Entonces, en el dialecto se podrá meter en la computadora, consultar internet y etcétera. Desconozco. Entonces, la educación va encaminada a la socialización. Y plantea a los sociólogos los puntos esenciales de su teoría, la relación entre individuo y sociedad, entre ciencia y práctica, y el estudio de la naturaleza, de la moralidad y del entendimiento. Órale. Por eso permanece en la historia este personaje, aunque francés, pero de todas maneras nos pega acá en América Latina. La relación entre individuo y sociedad, pues obviamente el individuo es un ser sociable que pertenece a la polis, a la sociedad, y debe de participar en ella, entre ciencia y práctica. ¿De qué me sirve saber mucha teoría si no puedo hacer nada? Y estudiar la naturaleza, de la moralidad y del entendimiento. Híjole, si la naturaleza se estudia para beneficio del hombre, cuidado. Si la naturaleza se estudia para que el ser humano comparta sin afectar a la naturaleza, perfecto. Y la moralidad pues ya va a depender de otras cosas, el comportamiento y demás, y el entendimiento es otra situación que va de la mano. Van de la mano y sirven para la realización del individuo en una sociedad, el aprendizaje de este personaje. Un pequeño resumen. Nació en Francia, en el seno de una familia judía, se graduó en la Normal Superior de París, en la Escuela Normal Superior de París, en el 82, y a continuación trabajó como profesor de Derecho y Filosofía, también filósofo, y enseñó sociología en X lugares. Vimos, la educación es un fenómeno social, tiene facetas. Una es la acción, el actuar. Otra es la reflexión de esa acción, que eso significa ser ahí interviene la pedagogía. Yo les voy a enseñar para que actúen de esta manera. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que actúen de esa manera? Es como yo me acuerdo cuando iba a salir de secundaria, el maestro de orientación vocacional nada más nos hablaba acerca del torno, de ser torneros. Y es lo único que nos dio en todas las clases de orientación vocacional. Y yo decía, yo no me veo siendo tornero, yo quería ser médico. Entonces, no hubo esa acción de reflexión en ese momento. Luego entonces él no cumplió su papel de pedagogo. A lo mejor no lo era. Y las otras facetas son ese componente histórico, sociológico, político, todo lo que nos rodea, todo lo que nos forma parte. De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y de qué manera, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias para llegar a dónde y lograr qué. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer como pedagogos. Y entonces, la pedagogía y la reflexión es el planear con qué vamos a educar, qué le vamos a enseñar a los alumnos. Y tiene varios niveles y varias direcciones. Y nos puede conducir a la filosofía de la educación. Es tanta la reflexión que vamos a filosofar
acerca de enseñar. Entonces va de la mano pedagogía, educación o educar y filosofar. Se echaron un rollo bien grande ustedes, ¿eh? Bueno, digo, se metieron en un rollito más o menos grande. Y vamos a intervenir en filosofía de la educación, pero aquí le vamos a dejar para la siguiente vez que nos veamos o que nos volvamos a poner en contacto. Les digo mi correo porque viene la última diapositiva y faltan bastantes. Entonces, mi correo es JA.Solano.Ponce con minúsculas. JA.Solano con S, Solano Ponce, @hotmail.com. Ahí es para que comenten, pregunten, quejas no, bueno, si tienen pues ni hablar, pero yo digo que las quejas son de frente, viéndonos unos a otros. Comentarios, sugerencias, las tareas. Y les digo, todas manuales, me las escanean o las fotografías. Ustedes saben más que eso que yo y me las mandan vía correo. Porfa. Le ponen su nombre, la materia, la carrera, o sea, la licenciatura, la sede que les corresponde y el horario. Y el día, de preferencia. Y así me ayudan mucho para salir adelante en todo esto. Entonces, si el Ser Supremo nos da permiso, volveremos a estar en contacto. La manera pues, no la conocemos actualmente, pero yo espero que sea diferente a esto, para mejor aprovechamiento. Sale, nos vemos.